Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6. Probablemente hablar del diablo o de los demonios en estos tiempos, a algunos les debe sonar anticuado, raro. Hay ciertas corrientes liberales, hermanos, de estudiosos de la Biblia, pero liberales que dicen que en realidad eso quería decir otra cosa, e incluso algunos han llegado a decir que el diablo no existe, y cosas parecidas. Pero también, por otro lado, hay cierto sector de la iglesia que ha exagerado un poco el tema del diablo y de los demonios y se dedican la mayor parte del culto a cortarle la cabeza a los espíritus. Yo no sé si han visto ahí en Facebook, aparece mucho, hermano, a veces me divierte un poco viendo esas luchas contra el diablo. Oiga, hermana, no, yo lo que más me llama la atención son esos hermanos tan circenses que hay, ¿no? Yo no sé cómo se tiran de espalda, hermano, y caminan así, ¿no? Y saltan del púlpito y dan vueltas y el pastor los reprende y en eso se llevan, pues, hermano. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente deberíamos hacer como creyentes? ¿Cuál es la enseñanza de la Biblia acerca de cómo actuar, ¿cierto?, frente a esta realidad? Existe el diablo, existen los demonios, hay una lucha. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es lo que nos corresponde a nosotros hacer en medio de esa gran dificultad, de ese gran problema? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? Y esta mañana yo quisiera que leyéramos allí en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6. La carta a los Efesios, hermanos, es una carta que el apóstol Pablo pareciera haber escrito desde la cárcel, desde la prisión. Es una carta muy parecida a la carta a los Colosenses, lo que da la idea de que parece que ambas cartas fueron dictadas desde la prisión, pero en particular la carta a los Efesios no fue escrita a los Efesios. Sí, hermano, porque en realidad la carta no menciona en ninguna parte que sea la carta a los Efesios. La carta es una carta circular y era muy común en tiempos del primer siglo, probablemente en el 56, ¿cierto? Que los apóstoles escribieran cartas que circulaban por todas las iglesias y en este caso esta carta estaría dirigida a las iglesias de Asia, en la cuenca del mar Egeo, ¿cierto? Sardis, Esmirna y esas iglesias. Y esta carta es una carta circular en la que el apóstol está tratando de explicar lo que significa el evangelio de salvación que Dios ha programado y planificado desde antes de la creación del mundo. Y la carta tiene un sentido particular cuando uno entiende el contexto en el que vive la iglesia de Asia, especialmente en tiempos de la colonización romana. Estas ciudades han comenzado a ser parte de Roma y entonces se ha generado un ambiente en el que la ciudadanía, la población, acepta a Roma como una especie de protección divina. De hecho, la consideraban la divina Roma.
Roma era la que había traído paz, había traído carreteras comerciales. Roma era una gran potencia, un gran poder, cierto, que los protegía, que los había unido además y había generado un gran movimiento comercial, social y político. Y a partir de ahí, la mente de la gente comienza a asociar los dioses paganos con el poder de Roma. Porque evidentemente en el siglo I después de Cristo era difícil entender lo que significaba un poder del Estado. Todavía es difícil entender. Porque a nosotros nos hablan del poder del Estado, pero ¿qué es el Estado? El Estado no es el presidente, el Estado no son los senadores, el Estado es un poder, un aparataje invisible que permite que un país funcione. ¿Dónde radica ese poder? No sabemos, pero es el poder del Estado, construido a través de leyes y esas cosas. Lo mismo pasa en el siglo I, con la diferencia es que la gente comienza a pensar que el Estado, el poder de Roma, está en manos de dioses, dioses poderosos, pantocratos, o sea, gobernadores de todo. Incluso llegan a llamarlos cosmocratos, poderes que están en el cosmos. Esa es la mentalidad de la época. Y por eso Pablo en el capítulo 6, cuando ya llega a explicar algunas cuestiones prácticas de su carta, entonces explica esto que vamos a leer a continuación. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los cosmocratos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del maligno, y tomad el yelmo o casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esta mañana yo quisiera explicar un poco acerca de esta batalla, de quién es este enemigo y cuál es la actitud que un cristiano debería tener frente a esto. Lo primero que encontramos aquí es una advertencia del apóstol Pablo. Y esta advertencia está en modo imperativo, es una orden. No es una sugerencia, es una orden. Hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, vamos a ir derribando mitos, hermano. No dice aquí, ustedes tienen que hacer lucha, ustedes tienen que pisar a los demonios, ustedes tienen que vencerlos. No. Deja claro el apóstol de que no se trata de nuestras capacidades espirituales ni humanas, ni intelectuales. Lo primero que dice el apóstol, ustedes tienen que refugiarse en la persona de Jesucristo y en su poder, no en el poder de ustedes.
en el poder de Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Luego, una segunda advertencia: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Me llama la atención, hermano, este pasaje porque no habla de hacer guerra. Yo no sé cómo algunos pudieron distorsionar tanto esto, hermano. Incluso hubieron años en que se enseñó en Chile y bueno, y en otros países la guerra espiritual. Este pasaje no habla de que nosotros tengamos que hacer guerra. Dice: vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Gloria al Señor. Este verbo, hermanos, aquí, y yo sé que es un poco latero tener que explicar estas cosas, pero es necesario, está en una voz que en griego se llama medio pasivo. ¿Qué significan estos verbos? Significan que la acción es algo que nosotros debemos repetir continuamente. No es que de pronto estemos vestidos de la armadura y ya. Esto es constantemente. La vida del creyente consiste entonces, lo que ha comenzado a decir Pablo, es buscar nuestro refugio en Jesucristo, fortalecernos del poder de Jesucristo y vivir constantemente preocupados de vestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para hacer guerra. Para luchar. Para derrotar demonios. Oiga, déjeme pelar un poco, hermano. Mis hermanos extranjeros ya deben saber lo que es el pelambre. Oiga, es como una competencia. ¿Quién mata más demonios, hermano? Pero lo terrible es que parece que estos reviven en la semana, porque al otro domingo están de nuevo peleando con los demonios, hermano, con los mismos espíritus. ¡Espíritu de pereza! Flojos de mugre nomás, pero nada de espíritu de pereza, hermano. Sí. ¿Qué espíritu de pereza? Bueno, entonces, como hemos comprendido esto, es necesario ahora que identifiquemos quiénes son estos enemigos. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que nosotros, que hay una lucha, hermano, y esto es algo que yo quiero que usted comprenda. No es que no exista una lucha, hay una lucha. Nosotros estamos bajo amenaza. Nosotros estamos bajo fuego, hermano. Nosotros estamos expuestos a los ataques de estos enemigos. La diferencia es que no estamos llamados a luchar, sino a resistir. Pero de que hay lucha, hay lucha. De que hay batalla, de que hay contienda, de que hay un enemigo, hay un enemigo. Pero el llamado del Señor no es a que nosotros peleemos con este enemigo, es a que nosotros aprendamos a resistir. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Hermano, esto es bueno que lo entendamos. Nuestros conflictos, hermanos, no son con las personas. Nuestros conflictos no son ni con el presidente de turno, ni con el Senado, ni con la economía. Nuestros conflictos no son contra Donald Trump, hermano. Ni Xi Jinping, ni ninguno de estas personas, hermano. Nuestros conflictos, hermanos, son porque existe un enemigo y la Biblia ha identificado al enemigo. Satanás, el diablo. Dice que este ángel era hermoso, de buen parecer,
y era uno de los excelentes seres creados por Dios, que llenó su corazón de orgullo y arrastró una cantidad enorme de ángeles, se rebeló contra Dios y Dios lo expulsó de su gloria y cayó de la gloria de Dios, y entonces se convirtió en un enemigo de Dios. Un enemigo que tentó a la creación de Dios, al hombre y a la mujer, para hacer de este sistema un orden caído, un orden pecaminoso. Hermano, yo sé que hay gente que piensa que el diablo no existe, pero yo me pregunto, ¿no se habrá mentido Jesús cuando dijo que el diablo lo tentó? No creo que Jesús nos haya engañado, porque Jesús dijo que el diablo lo había tentado en el desierto. Primera de Crónicas, capítulo 21:1, hermano. Vayamos al Antiguo Testamento y veamos lo que nos dice con respecto a esto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo a Israel, cosa que le estaba prohibida a los reyes, pero Satanás lo tentó, lo impulsó, le animó a que hiciera lo contrario a la voluntad de Dios. Salmo 109:6. ¿Qué dice el Salmo 109:6? Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Yo no creo que la Biblia tenga una intención dañina, hermano. Si la Biblia habla de que Satanás existe, si la Biblia dice que Satanás es nuestro enemigo, yo lo creo. Yo lo creo, hermano, aunque yo entiendo que en tiempos modernos, hermano, esto de creer en el diablo, de creer en Satanás, pero yo prefiero creer lo que dice la Sagrada Escritura. Lucas 22:3 nos habla acerca de Satanás, Juan 13:27, Hechos 5:3, 26:18, Romanos 16:20, Primera de Corintios 5:5, Segunda de Corintios 11:14, Primera de Tesalonicenses 2:18, Primera de Timoteo 1:20. La Biblia está llena de párrafos, hermanos, que habla de que Satanás es un enemigo de Dios y que hace guerra contra la creación de Dios. Por lo tanto, yo quisiera hacer una declaración de fe personal, hermano. No, yo no lo puedo obligar a usted a creer en lo que yo creo. Pero mi declaración de fe, hermano, es que Satanás existe y que hace guerra contra los creyentes. El propio Señor Jesucristo dijo que había tenido conflicto con él. Incluso hay párrafos donde los demonios le hablan a Jesús. Cuando se encuentra con el Gadareno, con el hombre endemoniado que vivía en el cementerio, que lo trataban de atar con cadena, dice que los demonios hablaron con Jesús y le pidieron de que no lo juzgara antes de tiempo. Por lo tanto, yo creo que esta es una realidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo opera esto? El apóstol Pablo aquí nos dice que esta lucha viene de potestades, principados, huestes de maldad. Hermano, aquí en este pasaje, y esto también va a sacudir a lo mejor un poco nuestras conciencias evangélicas. Aquí en este pasaje, hermano, Pablo no está hablando de diferentes niveles o jerarquías de espíritu. Generalmente se ha dicho, hermano, hay una jerarquía de potestades, principados, huestes. Hermano, el párrafo aquí en particular no está hablando de jerarquía, y eso es muy notorio, ¿cierto? Porque el párrafo no tiene una conexión que es
una regla en la gramática griega que es que ante la mención de cada cosa, de cada género, de cada número, de cada artículo que se va a mencionar, en griego debería haber una I. Tendría que decir el párrafo potestades y huestes y principados, pero Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo simplemente que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, lo que Pablo está diciendo o lo que está haciendo es usar de alguna manera la misma figura que los efesios tenían en su mente. La idea de que estos poderes que los gobernaban eran poderes que estaban en el espacio, eran los cosmocratos, poderes del cosmos. Fuerzas celestiales que gobernaban la creación según la mente de la época. Entonces Pablo está simplemente usando la misma figura que la gente creía. Les está diciendo, bueno, estas potestades, principados, huestes, cierto que ustedes piensan que gobiernan, son instrumentos de Satanás. Lo que Pablo está aclarando es que este poder que los seres humanos ven que existe de alguna manera es real, pero son dirigidos por Satanás el diablo. ¿Qué deberíamos entender de esto, hermano, esta mañana? Que este orden, hermano, este sistema caído en el que vivimos, la transitoriedad de esta vida, y es una de las cosas que yo a veces enseño y uso una figura cuando digo, este es un mundo de neón, hermano. Son como esos letreros luminosos, han visto en las películas cuando uno llega a Las Vegas y ve todo esto iluminado, precioso y llama tanto la atención, vislumbra al ser humano. Bueno, eso es el mundo en el que vivimos. Un mundo gobernado por estos espíritus malignos. Un sistema que quiere engañarnos. Un sistema que quiere destruirnos. Porque el pecado ahora, que es una fuerza, el pecado es una fuerza, un poder que corrompe al ser humano, ahora ha quedado en manos de Satanás y él se encarga a través de estos espíritus malignos destruir al ser humano por medio del pecado. Entonces, cuando el apóstol aquí habla de potestades, principados, huestes, no es que él esté diciendo que sean unos más chiquitos, otros más grandes. Yo quisiera aclarar aquí una cosa, hermano. La Biblia dice que los ángeles son superiores a los seres humanos. Se pueden trasladar a la velocidad del pensamiento, podrían ir donde ellos quieran con solo pensarlo. Tienen más poder, más fuerza, más capacidad, más inteligencia que cualquier ser humano. Peor aún, son espíritus. Por eso Pablo dice que operan, cuando Pablo dice que operan en el espacio, en realidad no está usando una palabra que tenga que ver con el cosmos, hermano, como que estos espíritus estuvieran fuera de la tierra. No, hermano. Lo que está diciendo es que operan en un nivel distinto al nivel en que nos movemos nosotros, porque nosotros nos movemos en la materia, físico, cosas tangibles. Estos espíritus no, hermano, se mueven en una dimensión espiritual. Por lo tanto, nosotros ni los vemos, ni existe forma de que podamos atacarlos. ¿Entiende eso? No existe forma en que nosotros podamos atacarlos. Es inútil, hermano, que un ser humano trate de pelear con un demonio. ¿Cómo vamos a pelear con un espíritu si no le vemos? ¿Cómo podemos pelear con un ser que se puede mover a una velocidad que nosotros ni siquiera comprendemos?
¿Cómo saber dónde está? Y eso me interesa, hermano, que usted lo comprenda. No estamos llamados a una lucha. No estamos llamados a nosotros tratar de andarlos cazando. Mire, hermano, los evangélicos no somos cazafantasmas. Los evangélicos somos adoradores del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros no venimos a la iglesia, hermano, a pisotear demonios. Venimos a alabar al Señor. No andamos con espada cortándole la cabeza a los espíritus, hermano, porque los espíritus no tienen cabeza. Yo sé que esto está sonando fuerte para algunos evangélicos, hermano, aquí presentes. Pero es lo que Pablo nos enseña. Mire, dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios. Y otra vez aquí, lo mismo que en el otro párrafo. Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, no usa la I, que es la conjunción hilativa para mencionar distintos géneros. No es los zapatos de la salvación, el yelmo de la justicia, la espada y el escudo y no. Es una armadura completa. Ay, pastores, que a mí me atacó un demonio. Lo que pasa es que yo solamente tenía la espada de la palabra, pero no andaba con el escudo de la fe. Mire, hermano, ¿cómo me sale con eso? No, lo que pasa es que usted se compró una entrada para el Movistar Arena y terminó enredado en algunos pecadillos. Bueno, no le eche la culpa al diablo. No. Vestidos de toda la armadura de Dios. Panoplia es la palabra aquí. Pan de toda, completa. Panoplia es el nombre técnico que se le da a la armadura de un soldado romano. Soldado tenía que vestirse completo. Lo que pasa, hermano, es que Pablo, que es ciudadano romano y que ha estado muchas veces en la ciudad capital, él ha visto muchos soldados romanos. Y los soldados romanos tenían que estar siempre preparados para que la capital de Roma no fuera afectada por algún grupo, ¿cierto? Alguna tribu, algún enemigo. Entonces habían soldados que siempre tenían que estar allí firmes, preparados, por si había una invasión enemiga. Y esta es la figura que tiene Pablo. Un creyente, dice, debe estar siempre preparado porque está siempre metido en una lucha. No es nuestra lucha, nosotros no andamos peleando con nadie, pero los demonios sí quieren pelear con nosotros. Pero si nos encuentran vestidos de toda la armadura de Dios y nos encuentran firmes, ¿qué dice la palabra del Señor? Que si estamos firmes y resistimos, el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:76. Gloria al Señor. Hermano, yo quisiera hacer esta mañana algunas aplicaciones prácticas. Lo primero es que los creyentes no debemos perder nunca de vista de que estamos metidos en una lucha, que no es nuestra lucha, no es nuestra guerra, pero somos el jamón del sándwich, hermano. Y sí o sí nos vamos a ver afectados, por lo tanto debemos estar siempre preocupados de revestirnos del poder de Jesucristo. No enfrentar esto con nuestro poder, hermano, porque no hay forma, pero sí refugiarnos siempre en Cristo y en su poder. Lo segundo que quisiera destacar esta mañana, hermano, es que los enemigos de los que habla la Biblia no son mendigos en la puerta de la iglesia, hermano. Y eso sí me gustaría que lo entendieran. Hermano, Satanás y los demonios no son mendigos en la puerta de la iglesia.
No le bajemos el perfil tampoco a esto, hermano. No, es que no son nada. No, sí son. Son enemigos poderosos, hermano, que tienen atrapado todo el sistema de este mundo. La mente de grandes gobernantes está influenciada, hermano, por estos poderes que lo que buscan es la destrucción de la creación de Dios. Por lo tanto, el creyente tiene que entenderlo. La enseñanza de este pasaje, hermano, es que nosotros transitamos en medio de un mundo que está afectado y dominado por estos enemigos. Por lo tanto, tampoco la vida del creyente debe ser una vida descuidada, despreocupada. Debemos de estar en oración, debemos orar por nuestra vida, por nuestros hermanos, por nuestra iglesia, por nuestros ministros, que el Señor pueda ayudarnos, defendernos, sostenernos. Si es que esta mañana hemos entendido, hermanos, de que nosotros no estamos llamados a luchar, que no estamos llamados a hacer guerra, sino simplemente a estar firmes. Ahí, hermano, aguantando, firme. Va a haber dificultad, se van a presentar problemas, va a haber lucha, va a haber tormenta. Pero la palabra del Señor dice que Jesucristo ya los ha vencido. Amén. Y con eso yo quisiera terminar esta mañana. Hermano, esta es una guerra ganada. Mire, yo creo que todos ustedes han visto esas películas de guerra, ¿no? Hay una película muy buena que se llama El Día D. El desembarco, ¿cierto?, de los grupos de soldados aliados, 6 de junio de 1944. Atravesaron el Canal de la Mancha y desembarcaron para entrar en Francia y dar la batalla decisiva. La verdad es que el día el 6 de junio de 1944, fue la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Un año después, en el 45, la guerra se acabó y Alemania perdió. Hermano, esta batalla está ganada. Esta guerra está ganada. Jesucristo ha vencido. Mire, hermano, dice Colosenses capítulo 2, verso 15, que el Señor ha vencido a los poderes. Búsquelo, por favor, Colosenses. Busque la carta a los Colosenses, por favor. Capítulo 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor, gloria a Dios. Jesucristo ha vencido. Nuestro enemigo es un enemigo que está derrotado y sentenciado. Aún falta que Jesucristo se manifieste y entonces se levante la bandera de la victoria y de la conquista de Jesucristo. Pero nosotros, apoyados de Él, estamos apoyados en el vencedor. Me llama profundamente la atención, hermano, cómo la Biblia ha planteado esto desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando el hombre falló, Dios le dijo a la mujer: tendrás simiente y de tus hijos nacerá uno que aplastará la cabeza de Satanás. Y aunque Satanás le morderá en el talón, en el calcañar,
le hará una pequeña herida, lo herirá en la cruz, Jesucristo finalmente terminará triunfando sobre él. Gloria al Señor. Entonces, nuestra actitud como creyentes es confiar en la victoria de Jesucristo. Hermano, no se desvele luchando contra demonios. No viva su vida atormentada porque algo le puede pasar, porque un espíritu le puede... Hermano, nosotros estamos protegidos en él. Nosotros vivimos ya en la victoria que Jesucristo ha logrado por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Incline su cabeza un momento, vamos a orar al Señor.